Según el diccionario etimológico Coronominas, la palabra concepto proviene del latín conceptio y es del verbo concipiere, que significa concebir. Concipiere deriva de capere, que significa agarrar o capturar algo. El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Veamos cómo definen el término concepto algunos autores. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Gutiérrez, 1998. Un concepto es la forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Suárez y Álvarez, 2002. Idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. Escobar, 2003. El concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o una clase de objetos. Chávez, 2004. Una idea o concepto es la representación mental y abstracta de una cosa, percepción intelectual de una esencia, que no afirma ni niega nada acerca de ella. González, 2005. Un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de ese objeto o clase. No afirma ni niega nada acerca del objeto, por lo tanto no puede ser ni verdadero ni falso, pero sin embargo nos permite distinguir unos objetos de otros. Hernández y Rodríguez, 2007. El concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. Por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. El concepto es el símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada palabra del lenguaje o un idioma y corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, de objetos o de entidades abstractas, determinando cómo son las cosas. Concepto también es el crédito, el juicio o la opinión que se tiene a alguien o algo, y se trata de algo claramente subjetivo. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, o sea, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambiar las cosas. Datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto, sin detonar su individualidad. Los representa en su generalidad mediante atributos esenciales. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjunto de estos. Una clase representa al conjunto de cosas que comparten entre sí mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. Se examina el concepto de medio de contacto distinguiendo de los demás conceptos de ambiente, espacio, objeto y medio en otras disciplinas. Su función lógica es la de la posibilitación del contacto funcional, constituyendo una categoría de permisión y restricción, que hace referencia a dimensiones o dominios. Se detalla e ilustra en cada tipo de medio de contacto su naturaleza relacional, múltiple, concurrente y dinámica, y la forma en la que opera la posibilitación y la inclusividad de un medio en otro. Se muestra cómo la posibilitación implica diversas formas de actualización del medio de contacto a partir de la recreatividad y la actividad individual, enfatizando las formas de actualización por el medio de contacto convencional, una de las cuales se da como ajuste categorial. Finalmente se precisa lo posibilitado en términos de sus respectivas condiciones de posibilitación. No debemos confundir las operaciones mentales, el resultado de estas, o sea, la idea o el concepto, y su forma de expresión, o sea, el término o la palabra. Mientras que la sensibilidad permite captar los detalles de los objetos, la abstracción aprende su esencia separando los datos accidentales de los definitorios. Esto permite conceptualizar el objeto. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con las palabras, ya que los conceptos tienen un significado unívoco y las palabras pueden tener diversos significados. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental
del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás. Esto facilita a los seres humanos organizar y clasificar el conocimiento que tienen de la realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Los conceptos poseen dos propiedades que los distinguen, la comprensión y la extensión. La comprensión se puede equiparar al significado connotativo y la extensión a la denotación o referencia. Hay conceptos que tienen comprensión pero carecen de extensión, como es el caso de Minotauro, que forma con la idea de hombre y toro, pero tiene referencia en la realidad material y por lo tanto su extensión es mínima. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión y viceversa; a menor comprensión, mayor extensión. En el caso del Minotauro, su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que remiten directamente al concepto, al escuchar la palabra que uno piensa de inmediato en el ente referido, pero su extensión es mínima porque se aplica a un solo tipo de individuo. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que se realiza de lo que representa por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, solamente hablaremos y analizaremos de la clasificación por extensión, ya que ella nos permite mostrar el orden y jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar el conocimiento en esquemas o mapas de conceptos, de acuerdo con su extensión o conceptos que pueden ser. Conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando incluye en su extensión. Conceptos específicos o subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Conceptos coordinados. Son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se les relaciona con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar y explicitar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función de sujeto o predicado. En las relaciones que se establecen entre conceptos, se le llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Ahora vamos a explicar cada uno de estos, empezando por los predicables esenciales, que son el género, que es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. La especie, que es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Y la diferencia específica, que es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Ahora los predicables no esenciales. Propiedad o lo propio. Es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude a una nota que para esta es exclusiva y característica, aunque no sea un constructivo esencial. Accidente. Es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso de que sea permanente. Ahora las operaciones conceptuadoras, la clasificación y la división. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. Esto no es algo nuevo para ti, ya que con seguridad has visto algunas clasificaciones y divisiones, como las de los seres vivos o las de las figuras geométricas. Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto orden superior.
En la clasificación obtenemos las diferentes especies contenidas en un género. Esa clasificación, división. Dividir proviene del latín dividere, que significa partir o separar. Si clasificar es una operación sintética, porque agrupa en clases a los individuos con base en sus coincidencias. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. Así entendemos por división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. La división va de lo general a lo particular, del todo a las partes, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general, de las partes al todo. En esta operación lógica intervienen tres elementos: el todo o aquello que se divide, las partes o elementos que se compone y el criterio de división. Para algunos lógicos, la clasificación y la división son la misma cosa, las dos caras de una misma operación en la que se considera el análisis y la síntesis como parte de un mismo proceso de pensar que da coherencia a la ordenación de los conceptos. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Ya deberías saber que las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Ahora debes determinar dichas características a través de los procesos básicos del pensamiento. Las habilidades del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para decir si hoy usas paraguas, puedes observar el cielo y darte cuenta que si está nublado o no, o bien consultar las noticias sobre el estado del tiempo y con base en ello tomar la decisión de llevar contigo el paraguas. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación e identificación de características esenciales. Primero vamos a empezar con la observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza y etc. En esencia, describir es dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. Comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. En ambos casos, el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o elementos únicos que pueda haber entre las personas, objetos, situaciones o eventos. Relación. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de la relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establece semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que la relación se llega un paso más allá en el procesamiento de la información, porque se toman las semejanzas y las diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o negación de algo. Y identificación de características esenciales. Una característica es esencial si después de observar que se repite en varios objetos, es generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos.
Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representa una característica que no es universal o que no se repite en todos los objetos y por ello la consideramos accidental o accesoria.